Empieza La Hora de Datolas, tu podcast favorito sobre datos y analítica digital. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo podcast de Datola. Hoy queremos hablaros sobre privacidad y ética en el mundo de los datos, un tema que como sabéis está muy de moda en los últimos años, muchas nuevas leyes, todos los que estamos metidos en este sector las estamos viviendo, algunos sufriendo, otros disfrutando, depende un poco de la perspectiva de cada uno. Y queríamos abordar este tema que todavía no lo habíamos tocado en profundidad, solamente pues, de manera aislada en algunos sitios. Para ello tenemos como siempre a Bryce Calvo. Hola Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eva, muy bien, aquí un mes más. Genial. Y tenemos con nosotros como invitada especial hoy a Manuela Battaglini. Hola Manuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y encantada de estar aquí con ustedes. Genial, nosotros encantadísimos de que estés aquí también. Pues para empezar sí que me gustaría que nos contases un poco, cuál es tu relación con el mundo de los datos y cómo has llegado hasta aquí, cuál es tu relación, que sé que estás muy comprometida con el tema de ética y privacidad en el mundo de los datos. Cuéntanos un poco tu historia. Pues yo soy abogada, me licencié hace muchísimos años y me especialicé en Derecho Fiscal y en Urbanismo, nada que ver, ¿no? Entonces, estuve trabajando en Madrid durante unos años, pero no me gustó absolutamente nada, y menos el mundo de la abogacía, que es un mundo muy difícil en el cual prosperar. Entonces, por una serie de circunstancias en mi vida, personales y familiares, me volví a Canarias. Y entonces ahí lo que hice fue intentar, que lo descubrí, descubrir cuál era realmente lo que quería hacer con mi vida. Además que estaba arreglando una serie de desaguisados familiares, bueno, todos los estamos arreglando, que llegó a final feliz y bueno, pues resulta que descubrí la comunicación y marketing digital por aquel entonces y como con todo lo que hago, pues empecé a estudiar como una fanática. Entonces estudié muchísimo, empecé a contactar con las que en aquel entonces, que era el año 2008 creo que era, 2007, 2008, empecé a contactar con todo el mundo que podía. Cuando Facebook, en aquel entonces, en el 2007, que ahora podemos hablar un poquito de por qué el 2007 fue ese año en el que estas plataformas se volvieron globales, me ayudó muchísimo a contactar gente de todo el mundo que se dedicaba a esta profesión, que era tan nueva y que prácticamente solamente, podríamos decir, existía en los Estados Unidos. Entonces, prácticamente me alimentaba de blogs, de alguna charla, de leer muchos libros y de escuchar a mucha gente y de hacerme amiga de gente de Facebook que, que tenía esta profesión y que sabía pues muchísimo. Fueron 8 años en Barcelona estupendos, 7 años dedicándome a esta profesión porque entré por la puerta grande, empecé como Social Media Manager de Volkswagen España, de hecho fue la primera. Y de ahí pues estuve trabajando con también con Procter and Gamble, con varias marcas, estuve trabajando también con Laboratorio Ferrer, estuve trabajando algún trabajo con Gallina Blanca, después tuve la oportunidad de trabajar con agencias de publicidad como DDB o W. Entonces, bueno, esos años en Barcelona fueron increíbles porque, bueno, estuve de la mano de gigantes de la comunicación y del retail, que me dio pues muchísimo, me dio la gran oportunidad de conocer el mundo de la publicidad digital, de la comunicación digital, del branding digital y fundamentalmente conocer el mundo de la empresa, de la cultura de la empresa, ¿no? De la gran empresa. También trabajé para mediana empresa, que es muy interesante, nada que ver, mucho más estresante porque tienes que hacer muchas más cosas, pero también muy buena escuela. Entonces, de ahí me llevé muchísimos aprendizajes, pero no sé si es un fallo, o sea, un defecto o una virtud que tengo, pero yo soy muy purista con las profesiones que realizo. Me lo tomo muy en serio y sigo leyendo y sigo estudiando y sigo aprendiendo. Entonces, cuando las profesiones se vuelven nidos de víboras en los cuales no hay
ni un espacio libre para la calidad, sino que todo es cantidad y todo el mundo o se rige por dinero, por lo barato que sea, entonces ese mundo está acabado. Entonces, tristemente, fui abandonando este mundo que tanto disfruté y que prácticamente inauguré en España con unos cuantos que ya estaban, que además di clases, me dio la oportunidad de dar clases a muchísima gente, etcétera, etcétera. Universidades, escuelas de negocios, o sea, fueron unos años estupendos. Pero tristemente fui abandonando ese mundo y entonces, que tanto había conseguido, por cierto, tantas buenas resultados había conseguido las empresas. Y entonces estaba yo echándole los tejos a la ética de los datos ya por aquel entonces, que era el año 2015. Porque claro, yo decía, vamos a ver, si tengo la carrera de abogado, es una pena que no la utilice, ¿no? Entonces, siempre había sido algo que acabé muy quemada de los años de Madrid y como que renuncié a ese mundo, ¿no? En plan, eso pasó en otra vida, no quería saber nada. Pero ya cuando me reconcilié con ese pasado, bueno, pues yo tengo que utilizar la carrera para algo. Entonces vi que se unían mis dos mundos, que era el mundo del derecho y el mundo de todo mi conocimiento de la comunicación digital, del branding digital, del marketing digital, del funcionamiento de las plataformas, de la cultura de las grandes empresas, de cómo funcionan las empresas por dentro, de todo ese aprendizaje que me había llevado a los dos mundos y los unía, podía llegar a un sitio muy interesante en el mundo de la ética de los datos. Entonces, ¿qué pasó? Pues otra vez volví a estudiar como una energúmena, donde me encerré. Esto, ya estaba casada, bueno, casada no estaba, pero ya estaba con Sting. Sting es mi marido, que él también tiene un papel importante en esta decisión, porque nos conocimos en Barcelona en el año 2014, creo recordar, y él ya trabajaba para el gobierno de Dinamarca como asesor en ética digital. Él es científico, él es investigador de vida artificial, vida celular. De hecho, es como si dijéramos el líder dentro de de lo que es su research, ¿cómo se dice? Investigación. Entonces, eh, yo le decía que era muy interesante, pero en un principio estaba muy majadera. Decía que no quiero saber nada de derecho, que me dejes, que me da igual. Mira que gente interesantísima, abogada de privacidad y de protección de datos y ética de los datos, que no, que me dejes en paz. Estaba muy majadera. Y bueno, él como me ha demostrado tantas veces, sabe muy bien esperar el momento adecuado. Entonces él lo que decía era, vale, vale, vale. Entonces él no insistía, sino que esperaba que yo viniese con el rabo entre patas y diciendo, tienes razón. O sea, que de alguna forma Más, él te más de una vez, empujó más, a ello, ¿no? A volver sí, a... sí, sí. Eso en más de una decisión que él me ha dicho, ¿no crees tú que? No, déjame. Y otra vez con rabo entre patas, tienes razón, ¿no? Pero él espera, él espera, él espera, él espera. Entonces, bueno, pues poco a poco empecé a darme cuenta por mí misma, que creo que es como uno tiene que darse cuenta de las cosas, de que ese era un buen camino. Entonces, bueno, desde ese momento, que el año 2017 no había salido el Reglamento General de Protección de Datos, ya existía, pero no había salido todavía, entonces yo ya empecé a estudiarlo y lo que hicimos fue empezar a escribir un paper en el año 2018, que es donde radica mi especialidad y de donde empecé, donde sigo, pero lo he ido desarrollando a algo más extenso. Y es la transparencia en las decisiones automatizadas y en los perfiles personales. En suma, la transparencia o el problema de la transparencia en las decisiones algorítmicas. Que ese es realmente mi trabajo, ¿no? Mi área de investigación, a lo que me dedico, cuando me llaman asesoro sobre esto, y lo hemos extendido a diferentes teorías que estamos desarrollando ahora mismo de cómo arreglar este desaguisado que puede parecer muy presuntuoso, pero nosotros tenemos nuestra teoría, ¿no? Entonces la estamos desarrollando. Y entonces resulta que en esta primera investigación que publicamos en el 2018, si no recuerdo mal, o por lo menos empezar a escribir, escribimos en el 2018, que empezamos a escribir recién casados y no se lo recomiendo a nadie, porque la Es la primera mejor crisis forma de... matrimonial fue por culpa de ese paper y yo recién casada. Yo era sudando la gota gorda pensando que eso era el matrimonio, afortunadamente no. Y entonces, y entonces
Y entonces resulta, porque escribir un paper te llena de tensión, o sea, es una tensión horrible. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de publicar algo, pero no se puede, tienes una fecha, tienes a una persona que te está pinchando para que le vayas entregando ya diferentes bocetos. Es como escribir un libro, pero concentrado. Encima nos dieron 4 meses cuando Steve me dijo, pero tú estás loca. Dice, cuando los papers en principio se escriben como mínimo en 6 meses, porque tienes que presentar una teoría que nadie ha escrito antes. Esa es la gracia del paper, ¿no? De un artículo. Es presentar algo que no. Me da igual. Y bueno, bendita ignorancia, ¿no? Que no sabes lo que te estás enfrentando. Pues me da igual fue que casi me da algo. Y entonces, pero lo publicamos. Llegamos a tiempo y lo publicamos, ¿no? Y entonces ese pedazo de empollada, brutal, animal, bestial que me pegué, tan inhumana, fue el gran empujón a construir la base de conocimiento que todavía tengo. Entonces, y que he desarrollado. Entonces, además, Sting tiene 20 años más que yo. Él estuvo en Los Álamos. Si han visto la película Oppenheimer, pues estuvo en ese laboratorio durante 20 años. Y él, junto con otros 3 científicos que los llamaban los cuatro mosqueteros, que eran como los cuatro chachi, entonces, por aquel entonces, construyeron mucha base de la tecnología que existe ahora. Entonces, es por eso que él siempre ha estado obsesionado con los problemas que las tecnologías pueden ocasionar, ¿no? No solamente con lo bueno, pero también con lo malo. Entonces, siempre ha estado muy presente en su mente la protección de la privacidad y del ser humano en última instancia. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha preocupado porque también forma parte de mis principios desde el punto de vista personal. Entonces, cuando empezamos a hablar, coincidimos plenamente en que, por supuesto, que todo lo que se debiera hacer y todos nuestros planteamientos tenían que ser con el único objetivo de plantear soluciones del problema, por supuesto, técnico, pero también del problema social. Entonces, y cómo utilizar la tecnología para que sirva para resolver problemas humanos, pero protegiendo al ser humano, ¿no? Porque de hecho, si resuelves problemas humanos, siempre proteges al ser humano, porque ya lo tienes en mente todo el tiempo. El problema existe cuando lo que quieres hacer, que ahora hablaremos de esto, es solamente, eh, como tienes en mente, solamente ahorrar costes y ser más eficiente. Muy legítimo, 100% legítimo, pero no hagas daño. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando se ahorra costes y se quiere ser más eficiente, se dejan muchos cadáveres a los lados. Y además, esto es uno de los principios que también, por los cuales se está rigiendo, en mi opinión, de una manera equivocada, la administración pública y su digitalización, ¿no? Hoy he formado parte de varios comités éticos y les preguntamos que por qué están diseñando esa nueva tecnología y dicen que porque prefieren que las personas que están en ventanillas estén ocupando de otra cosa, porque así van sacando muchos temas y por otro muchos asuntos y por otro lado porque también les suponen un ahorro de costes, con lo cual otra vez estamos incurriendo en el ahorro de costes y en la eficiencia, pero gracias a personas como nosotros, pues entonces colocamos siempre el problema humano en el centro. Entonces, la resolución del problema humano, quiero decir, en el centro. Entonces, ese paper, como les estaba contando, ¿y por qué les decía lo de Sting? Bueno, porque él, como buen mentor, lo que hace es un poco, yo hacía las veces de su alumna, ¿no? O sea, cuando escribí el paper era más su estudiante de posgrado, por decirlo de alguna manera, que otra cosa, ¿no? Entonces, cuando venía todas las noches a decirle todo lo que había aprendido ese día, nos íbamos a la pizarra porque nosotros compramos una pizarra de profesor muy grande porque la necesita para trabajar y le gusta mucho con sus tizas y sus rollos, con todos sus cálculos y su fórmula. Pero ahí lo que hicimos fue los dos, y estuvimos de acuerdo, él porque quería confeccionar como un pequeño dibujo para poder entenderlo, y yo que soy eminentemente visual, si no tengo una imagen no lo entiendo. Entonces, realmente yo estaba estudiando tanto que ya mi cabeza tiene una imagen, ¿no? Pero él también necesitaba plasmarla. Entonces, los dos empezamos a dibujar
todo el conocimiento en varios diagramas. Entonces, cuando él entendía algo e iba, queremos un diagrama circular, que empezara por un punto y terminase en el mismo punto, ¿no? Entonces, cuando él escribía y los datos o la información que yo le iba diciendo la plasmaba, yo le decía, no, 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 ese no es el siguiente paso. El siguiente paso es este, porque tal, porque cual, porque cual. Ah, sí, tiene sentido. Y entonces algunas cosas que yo patinaba, él me decía, no, no, aquí estás patinando, porque si hacemos esto, o si hacemos esto que tú dices, esto no tiene sentido por este motivo. Ah, qué bien, qué interesante. Pues venga, vamos a corregir esto. Entonces al final se convirtió en un método de 6 pasos, en un método de 6 pasos donde empezamos con la gran problemática de las decisiones automatizadas y los perfiles personales y el impacto social. Empezamos por, esta es una parte de marketing que yo introduje, esa lo tenía clarísimo, que era introducir o empezar, que ya les diré que empecé demasiado tarde. He ido estudiando, he ido investigando, he ido dándome cuenta de muchas cosas, he ido trabajando, teniendo experiencia y digo, ostras, es que hay que empezar mucho antes. Y tanto que hay que empezar mucho antes. Entonces, pero empezamos por definir las necesidades de las personas a las cuales va dirigida esta tecnología, ¿no? Entonces ahí tiene muchísimo adelantado, porque si como empresa o como administración pública dices, bueno, estas son las personas que vamos a afectar, estas personas van a lograr digitalmente comunicarse con nosotros o esta decisión automatizada van a poder, como si dijéramos, acceder a la misma digitalmente, pero va a haber una parte de la población que no va a poder. No va a poder, que son los cadáveres que se dejan a los lados, donde se va como un burro con orejera y se mira hacia adelante, pero no se mira a los lados. Y hay muchísimos cadáveres a los lados, que son los grupos que están en exclusión social, en riesgo de exclusión social, como las personas mayores que no entienden absolutamente nada de la relación digital entre una entidad, una administración pública y su persona, que no la entiende, ¿no? Entonces, no, es que hay que crear una tecnología, es que usted está totalmente equivocado. Esto no se resuelve con tecnología, se resuelve con interacción humana. Punto. ¿Ok? Punto, ¿no? Es el principio de no exclusión. Pero ahora lo podemos desarrollar un poquito más tarde. También están aquellas personas que no tienen o sea, ya no solamente que no entienden como las personas mayores o las personas que tienen algún tipo de disability, ¿cómo se dice en español? Discapacidad, algún tipo de discapacidad. Discapacidad. No, no solamente eso, sino las personas que no saben leer o escribir, pasando por aquellas personas que no tienen un poder adquisitivo determinado, con lo cual, pues no pueden acceder, que tienen dispositivos que ya pues, no son compatibles las propios navegadores o las propias aplicaciones que se usan, o simplemente porque no tienen conexión, porque no hay wifi en su casa o tienen un solo dispositivo, y así 1000 casos, ¿ok? Entonces, todas estas personas, ¿dónde las ponemos? ¿Qué hacemos con ellas, no? Sí, son esos cadáveres que decías antes, ¿no? Que quedan. Hombre, hay que hacer algo. Lo que no puedes hacer es disimular y guardarlo debajo de la alfombra y decirle, ah, ya está el señor este, ya está el abuelo este, ah. Y entonces salir a ver qué, pum, pum, 4 botones, o cuántas veces no les ha pasado a ustedes que han ayudado a una persona mayor o un cajero. ¿Cuántas veces han pasado? No, incluso con nuestros padres y demás, muchas veces que tienen que pegarse con la administración. Tengo que pedir cita previa para ir a hacer la declaración de Hacienda. Pídemela, Exacto, porque no saben cómo hacerlo. exacto. Toma el móvil y hazlo tú, porque yo es que no me las arreglo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí está el famoso principio de no exclusión, que la Carta de Derechos Digitales, que como saben, se publicó, pues no sé cuándo fue, ya perdí la cuenta, que junto con otros 18 expertos participé y fui una de las 5 líderes y yo me ocupé de las consideraciones éticas, de los principios éticos. Entonces, que para mi gusto son más interesantes que los propios derechos que están repetidos por todos lados. Entonces, yo, sincera, que no se le ha dado ninguna visibilidad, pero bueno, para eso estoy yo, para darle visibilidad. Entonces, estos principios éticos han innovado mucho más que los derechos. Han estado a la altura de la Ley de Servicios Digitales, por ejemplo, de algunos preceptos, y no lo sabíamos. Es decir, nos esforzamos mucho en ir más allá. Y como no estaban mirados con lupa, como están los derechos, no nos cambiaron ni una coma, con lo cual ahí, bueno,
nos regodeamos en todo, escribimos la carta a los Reyes Magos, pero vamos, de la A a la Z, y ahí se quedó. Entonces, ¿qué sucede? Que el principio de no exclusión es importantísimo porque establece precisamente eso. Y de hecho tú me dirás, pero la Carta de Derechos Digitales no tiene rango de ley, efectivamente, no tiene rango de ley. La Carta de Derechos Digitales básicamente lo que sirve es para que pueda, ¿cómo se dice?, inspirar al futuro legislador, a la clase política, etcétera, que tengan como si dijéramos una guía para saber cómo funcionan, qué hacer, etcétera. Entonces, el principio de no exclusión, ya a mí, con la autoridad que me ha concedido ser una de las 5 líderes de esta carta, digo, mire, vamos a ver, cada vez que participo en un comité ético desde el diseño de una tecnología basada en inteligencia artificial, digo, vamos a aplicar este principio, porque este principio lo que hace es que además por mucho que a ustedes les fastidie poner a alguien en ventanilla, que además, un pequeño inciso, la digitalización resuelve más problemas a las empresas y las administraciones que a los ciudadanos y a los clientes. Lo que hace es hacer la vida más difícil a los ciudadanos y a los clientes, pero solamente resuelve a los de arriba. ¿Eh? O sea, Lo que decías antes, costes, es más eficiente y es este más tema. eficiente, resuelve costes, algunos trámites son rápidos, muy rápidos, eso sí, por supuesto que sí, pero después cuando empezamos con los certificados digitales, con las firmas digitales, con esto y con lo otro, y con pedir cita y historias varias, entonces nos encontramos con grandes problemas. Y en ventanilla son problemas que se resuelven en 10 minutos. Y nosotros hemos estado participando, como les vuelvo a repetir, en comités éticos en este tipo de diseño de este tipo de tecnología y lo que nos dicen es que ese trámite de 10 minutos de repente puede tardar hasta días, ¿no? Digitalmente. Entonces, nosotros dijimos, bueno, bueno, pues si queremos hacer este trámite porque ustedes realmente lo necesitan internamente, será absolutamente necesario hacer es que cuando el sistema detecte que la persona está en bucle, porque ya no da para más, no sabe qué hacer. Enseguida, esto con la Junta de Galicia, por cierto, ¿Sí? enseguida que le salga un cartelito que le diga, tiene usted hora en la administración pública, o llame usted hasta el teléfono, o escriba usted este correo electrónico para que una persona física le atienda en las dependencias de la administración pública. Principio de no exclusión, principio de no exclusión. No se puede excluir a ninguna persona de su relación con la administración pública porque los trámites son exclusivamente digitales. No se puede. Volviendo al diagrama que yo decía que empezamos por el punto de las necesidades de las personas a las cuales va dirigida, ¿no? El segundo punto es la recopilación de datos, ¿no? Data collection, que sería la recopilación de datos. Los perfiles y las decisiones automatizadas están formadas por 4 tipos de datos, que son los datos personales directos, que son o dados de manera voluntaria, que son cuando yo relleno un formulario. Los datos personales indirectos e involuntarios, que son personales porque los collect, ¿cómo se dicen? Los cogen, sí, recolectan, se dice, no se dice recolectar porque no es el verbo, es de mi persona o sobre mi persona y directamente sobre mis dispositivos, pero yo no soy consciente que los estoy dando, que son los datos observados, ¿no? Que son el historial de Wi-Fi, el historial de búsqueda de navegadores, los datos biométricos, como son las fotografías, las huellas digitales, ¿qué más? La geolocalización. ¿Cuántas veces nuestras aplicaciones mandan nuestra geolocalización a, a su centro de aplicaciones para que estos sean a su vez vendidos? Miles de veces al día. Y lo que no saben las personas es todas las decisiones que se toman eh, solamente a través de nuestra localización geográfica diaria. Y ahora que todos tenemos un móvil en el bolsillo, vamos, eso. Es es aterrador, pero ya no solamente donde estamos, sino que si tú te mueves en un barrio marginal o si tú vives en un barrio marginal, Se te va a categorizar ya estás en el barrio marginal. claro, te perfila, entonces puedes sacar inferencias que pueden ser totalmente erróneas, como tu raza, tu género, tu orientación sexual, puede incluso saber con quién te mueves, ¿no? Asumen con quién te mueves, con qué tipo de gente te mueves, ¿no?
También puede ser un dato estupendo para las aseguradoras, donde dicen, uff, este chaval tiene el coche aquí en un barrio marginal, y tiene más peligro de que se lo Ya, rompan o que la atraquen que en un barrio en el centro de la ciudad y en la parte privilegiada, ¿no? Entonces todo eso lo que hace, como siempre, es discriminar a las personas que tienen menos y a las personas que están siempre en riesgo de exclusión social o casi siempre en riesgo de exclusión social. Así es fácil y así de aterrador se puede llegar, ¿no? A perfilar a una persona con todos los datos anteriormente que les he dicho. Y después están los datos anónimos, no anonimizados, sino los anónimos, que no hay problema con ellos porque nadie sabe a quién pertenecen. Estos son los 4 tipos de datos. Y después está el mercado de datos, que realmente no existe, pero sí existe, es decir, es ilegal, donde están todos los vampiros de datos que recopilan todos los datos que nosotros publicamos de manera prácticamente pública, nos perfilan, tienen un número de identidad para cada uno de nosotros, con lo cual nunca podremos acceder por nuestro nombre y apellido, lo venden a cualquier actor que lo necesite, pero desde los datos de todas nuestras aplicaciones de dating, ¿no? Para ligar, para encontrar pareja, para todo lo que tenemos en el móvil, ¿no? O sea, todo ese tipo de información de trabajo, todo, datos biométricos, todo se vende al mejor postor y bueno, pues y todos esos datos lo que hacen es que el tercer paso es que se almacenan y bueno, ahí pues se tienen que aplicar todas las estrategias de ciberseguridad y de privacidad, básicamente para que las bases de datos pues no estén bien preservadas y obviamente no se acceda a la información. De ahí, bueno, y ahí pues hay pues toda una unión y una mezcolanza de datos ahí es como la parte de pretratamiento, ¿no? De la información. Después se pasa, toda esa información es usada para el training set, viene la decisión automatizada, viene el perfilado y obviamente viene el impacto en la vida de las personas o el grupo de personas, ¿no? Entonces, ese era el paper que escribimos y después sobre eso escribíamos cuáles son las diferentes soluciones, si la solución era utilizar open source, si open source significa transparencia, no significa transparencia ser open source, pero lo que sí significa es que pueden venir terceras a auditar, ¿no? ver cómo está esa tecnología comportándose y qué es lo que está haciendo. Que no Claro, sean cajas negras, ¿no? Evitar las cajas negras de alguna forma. Porque al final el problema es que como usuario recopilan datos, pero tú al final tampoco sabes con qué finalidad son esos datos recopilados. O la finalidad actual, igual al final no hay un tercero por detrás, pero igual al futuro esos datos siguen ahí y el uso que le van a dar esos datos tampoco, como particular tampoco lo sabes. Tú, una vez que el dato sale de tu dispositivo, lo que hacen con ese dato. has dicho algo muy interesante y uno de los grandes problemas que tenemos, y uno de los grandes principios para mí, la mayor arma que hay en la protección de datos, que es el principio de finalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que significa que esa finalidad que tú has informado al usuario en esa política de privacidad que establece el artículo 13 y 14, que junto con el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos, o sea, del Reglamento General de Protección de Datos, son la Carta Magna de la Transparencia, que es la notificación y el acceso a la información. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues dicen, se supone que nada más que puedes usar esa información para la información que has notificado al usuario en su política de privacidad. Todos sabemos, y si utilizas otro tipo de finalidad, tiene que ser compatible con la cual tú has notificado, y en caso de que no sea compatible, tienes que comunicarla de nuevo y utilizar una base legítima distinta. Y esto en los gigantes tecnológicos y en muchísimas gigantes del retail, etcétera, no sucede. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente el principio de limitación de la finalidad, es un principio, uno de los más poderosos, porque establece lo que acabo de decir. Y cuando hay, sobre todo, fusión de dos empresas que pertenecen a sectores totalmente distintos, como por ejemplo cuando Google compró Fitbit, que la gente decía, pero bueno, no pasa nada porque no hay ningún tipo de solapamiento de negocio, sino que uno se dedica a la publicidad y otro se dedica a la salud. Entonces, bueno, es que usted no ha entendido nada. Europa, usted no ha entendido nada. Aquí no se trata de que se solapen los negocios
o los modelos de negocio o los sectores. Aquí lo que se trata es que un gigante tecnológico que pertenece al mundo de la publicidad empieza en el mundo de la salud. Ese es el gran problema y esto es lo que hay que parar. Y precisamente el principio de limitación de la finalidad es una de las grandes armas de que tiene competencia para poder parar este tipo de fusiones. Si, si son ayudados o si cuentan con la ayuda de la gente de protección de datos, pero porque precisamente cuando unen esas bases de datos gigantes de los usuarios, de todos esos datos de salud, que los unen con los datos, con toda la información que tienen de Google y de otros datos que tienen, que han podido recopilar acerca de otras, con otro tipo de tecnologías, pues resulta que ahí se arma una fusión de bases de datos gigantesca que va a permitir a este tipo de gigantes meter un pie en el negocio de la salud, que me parece totalmente aterrador y es completamente ilegal. Pero hoy por hoy no se ha dado, como si dijéramos, con una fórmula para poder parar este tipo de fusiones, porque precisamente lo que hacen es, en última instancia, pueden crear unas discriminaciones brutales hacia las personas. Claro, y al final un papel importantísimo aquí deberían de jugarlo las instituciones, pero ¿qué están haciendo las instituciones? Porque deberían de ser los que regulasen, ¿no? Los gobiernos, nuestros políticos, deberían de regular en cierta forma todo esto para que no Bueno, se pudiese, o sea, para que sí que se sí, cumpliesen esos principios de finalidad, todas estas cosas, y que se cumpliesen y, no sé, sí. Ahora mismo la clase política, ahora menos, pero mucho, sobre todo a nivel regional, hay una gran incompetencia desde el punto de vista de conocimiento del mundo de la información y de los datos. De no hacerme ningún tipo de preguntas porque no sabe de lo que estoy hablando directamente y estas son las personas que están decidiendo automatizar decisiones en las comunidades autónomas, ¿no? ya. Pero porque hay una carrera silenciosa en las comunidades autónomas, quién es la más moderna, y es como, venga, vamos a automatizar. Paco, dame el papel, que vamos a pedir aquí una ayuda para empezar a automatizar todo. Y te llega un SMS, está usted autorizado. No más, ¿eh? Entonces, eso es lo que ocurre. Entonces, claro, cuando esa persona tú le hablas de todos los peligros y se te queda en 33, y no solamente eso, sino que te interrumpe para hablarte de sí mismo, como me ha pasado a mí una y otra y otra y otra vez, es como, bueno, pues nada, aquí hay que seguir picando piedra de alguna manera o de otra, porque, mira, pues por ejemplo, en la Junta de Galicia tuvo una experiencia óptima. Algunos comentarios que hacíamos les daba en su corazoncito, ¿no? Es como, bueno, nos estás diciendo, pero les hicimos entender rápidamente que todos estamos en el mismo barco. Es decir, que no se iba aquí a pasar lista y decir mal, 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 sino todo lo contrario, porque la última finalidad, al fin y al cabo, es generar confianza a tus Claro. administrados, a generar confianza a la ciudadanía, que se siente seguro. Es decir, una persona que dice, oye, mi administración me ha tenido en cuenta, o sea, confío en mi administración, o sea, me está haciendo, está tomando unas decisiones que realmente me tienen en cuenta y salvaguarda mis derechos y mis libertades. Yo, qué mejor, ¿no? ¿Qué más puede ser una administración por su administrado? Pero no, no ocurre. Más preocupados probablemente por esa carrera que decías antes de ser los primeros en llegar y en Sí, digitalizar y en ser sí, los que hagan las cosas, aunque sea mal. Que eso es algo que puedes esperar del mundo empresarial, porque al final hay unos incentivos, hay unos incentivos unos objetivos que hay que cumplir y para cumplirlos igual tener la privacidad en cuenta puede lastrar esos objetivos a corto plazo, porque al final la gente se mueve normalmente por los objetivos, por el corto plazo, pero una administración deberían de ser los primeros en aplicar ciertas reglas o ciertos estándares, ya sean de privacidad, de accesibilidad, de tenerlos en cuenta por lo menos. También digo que es favorable por lo menos que piensen en ello, aunque después en la práctica el resultado pues no sea todo lo óptimo, porque el detalle es que por lo menos lo tuvieron en cuenta, simplemente que la ejecución no fue correcta, pero parece que hay una evolución. Pues nos preocupa un poco por gracias a gente como Manuela, ¿no? Que está pico y pala ahí dando a conocer el problema, ¿no? Porque en realidad
la mayoría de la gente de a pie, pues gente como pienso en mis padres o así, o sea, no son conscientes de todo esto. Ellos no son conscientes de que cuando están con el móvil están enviando todos esos datos. No, que va, que va, que va. Bueno, pero no solamente gente como nuestros padres, sino amigos nuestros o gente de 50 años. Quiero decir, el desconocimiento es tan brutal. Lo que pasa es que gracias a la pandemia hubo, como si dijéramos, un spread the voice, pues, que muchísima gente pues dio la voz de, oye, aquí, ojito, pero con todas estas cosas la privacidad se puede ver mermada y en última instancia nuestros derechos fundamentales. Eso ayudó mucho y yo nunca estuve tan solicitado como lo estuve en la pandemia. De hecho, el gobierno me llamó 2 veces yo fui consultada para formar parte de un comité ético para el piloto de la aplicación Radar COVID Ujú. y en segundo lugar con los derechos digitales, que fueron desde luego dos acciones muy fuertes, ¿no? En las cuales tuve la gran oportunidad de participar. Más no sé ni cuántos Zooms diarios, workshops, entrevistas, bueno, acabé agotadísima. Ya, pero por lo menos, ¿no? Con esa satisfacción de, bueno, por lo menos se están intentando hacer las cosas bien y que, se lo est- que la gente se está enterando, ¿no? Porque sí que es cierto que yo llevo 10 años en el mundo de los datos y la preocupación por la privacidad por parte de la gente de a pie es de hace relativamente poco. Hace 10 años tú tenías Facebook y ni te preocupabas de a dónde iban esos, o sea, ni lo pensabas, que es que se estaban recogiendo los datos. No, ya tenía un plan B, ya había un plan B, ya era maquiavélico, ya lo sabían. Sí, 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 sí. De hecho, desde el 2007, que cuando el Big Data Analytics realmente existió, ¿no? Eh, bueno, esto sí es un poquito de hechos históricos. Primero vino Google File System, que fue una primera investigación básica por parte de Google. MapReduce fue lo segundo, que es lo que no solamente puede acceder a toda esa cantidad ingente de datos, sino también analizarla. Y después lo compartió con la comunidad open source y la comunidad open source empezó a construir bajo estos insights. ¿Y qué pasó? Que crearon Hadoop, que es precisamente el software que permite que un solo ordenador funcione como 1000 ordenadores, ¿no? Porque antes tenían Facebook, LinkedIn y todas estas, Twitter, tenían esas cantidades ingentes de datos, pero repartidas en, por decirlo de una manera para que todo el mundo lo entienda, en miles de ordenadores, ¿no? Entonces podía analizar uno a uno, pero no veía el conjunto de datos. Pero cuando con Hadoop un solo ordenador podía funcionar como 1000 ordenadores y podía analizar esa cantidad ingente de datos, ¡pum! Ahí fue cuando Facebook se volvió global, Twitter se volvió global, cuando el LinkedIn se volvió global, cuando se creó Airbnb. Entonces, claro, empezábamos con ese boom, yo incluida, que estaba totalmente pez en este tema, en el año 2007, me permitió compartir y poder localizar a gente interesantísima, pero desde luego había un plan B que nadie sabía y que se estaba fraguando, desde luego. Con la administración pública, ver el problema humano suele ser fácil, o sea, por lo menos definirlo. Definir el problema suele ser en el ámbito ya que no es público, que ahí el problema suele ser ganar más dinero. Entonces el problema a resolver suele ser cómo conseguimos ganar más Sí, dinero. no, para eso nosotros tenemos también, estamos trabajando, estamos escribiendo otro artículo, otro paper, nosotros llevamos rumiando desde antes de la pandemia y es la gobernanza democrática del ciberespacio. Dos ideas que van a confluir. O sea, la primera, el ciberespacio es una infraestructura crítica como lo es otra cualquiera. Y no solamente eso, sino que además es la columna vertebral de todas las infraestructuras críticas porque todo se rige a través de Internet, se gestiona, es la palabra, ¿no? Y al final todo, por ejemplo, la gestión de las carreteras, el transporte público, quien te da el acceso democrático a la luz eléctrica, al agua, que todos tengamos, ¿no? Luz, que todos tengamos agua, que todos tengamos gas, en su caso, etcétera. Eso pende de un ministerio, ¿verdad? Y a lo mejor está gestionado por una empresa pública a través de un concurso público determinado, pero pende fundamentalmente de un ministerio que a su vez ha regulado de manera exhausta
esta infraestructura crítica a su gestión, de manera que todos podamos acceder de manera democrática a las carreteras, al transporte público, a los suministros, a esto, lo otro, lo otro, lo otro. Vale, muy bien. La única que no está ni regulada ni pende de un ministerio es el ciberespacio y es la columna vertebral. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero todo lo que tú me estás hablando es, hay cables eléctricos, hay tuberías de agua, hay trenes que pasan por raíles, hay metros que pasan por raíles y que se ha construido túneles subterráneos, hay carreteras físicas, pero el ciberespacio es algo abstracto. No, señor, el ciberespacio es una red de cableado y unos servidores. Si nos ponemos como a simplificarlo todo, ¿no? Entonces, es decir, tiene un componente físico mm, notable. Y entonces nosotros dijimos, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no está regulado para que el acceso de las empresas al ciberespacio sea de manera democrática? De manera democrática es que todos tengamos no solamente el mismo derecho de acceso al ciberespacio como empresas que somos, sino que además, y ahí fue ahí es cuando viene la segunda idea, ¿en qué te basas, no? Para poder sustentar tu teoría. Pues mira, nos basamos fundamentalmente en dos teorías. Uno, que está en el common law, o sea, en lo que es el derecho de Estados Unidos y Gran Bretaña básicamente, y el otro en el derecho continental, para poder comparar los dos mundos, que no son dos mundos, porque hay mucho más mundo que eso, ¿no? Al final nos quedamos en un mundo occidental, pero entiéndanme, ¿no? Los dos tipos de leyes, ordenamientos jurídicos, que es la mm, doctrina del fideicomiso público, eso se da en el common law, y nosotros aquí en España, yo dándole vueltas, decía, ¿qué, la doctrina del fideicomiso público es que el Estado como soberano posee en régimen fiduciario, o sea, protector, protege y gestiona ciertos bienes que pertenecen que son de dominio público, como estamos hablando el aire que respiramos, el mar, los ríos, la naturaleza, la fauna, así todo en general, ¿no? Es cuando hablan, por ejemplo, de terrenos que no pueden ser construidos porque están protegidos, ¿no? Pues eso está ya bajo la doctrina del fideicomiso público, donde es la Public Trust Doctrine, donde el Estado en, so- en- en régimen de soberanía, bueno, pues en régimen de fiduciario lo tiene protegido. Y que tú me dices, bueno, y si viene un Trump y en plan dice, venga, ¡guau! Todo para casa. Entonces la población es cuando se le concede el poder de llevar los tribunales al Estado soberano por mala gestión y que todo vuelva a su cauce de nuevo, ¿no? Así explicado de una manera muy simple, pero para que se entienda. Entonces, hemos considerado que el ciberespacio es parte de nuestro medio ambiente, como lo es, ahora voy al derecho continental, yo estaba dándole vueltas, que otra figura, me he solamente centrado en España, pero voy a ampliarlo a otros países europeos, tipo rollo Escandinavia, Europa del Sur, un poco para tener diferentes am, representantes de esta teoría. Am, ¿Qué puede ser lo más parecido? Porque claro, esto es una figura muy característica, que hay muchísima jurisprudencia y que es una figura, y aparte que el abogado americano ha trabajado durante años en la protección de la caza y pesca. O sea, él protegía la fauna y también la flora de Nuevo México, ¿no? Entonces, claro, y estuvo en la Corte Suprema, una persona que sabe mucho de lo que está hablando y ha sacado mucha jurisprudencia y en fin. Entonces yo decía, bueno, pero entonces lo más parecido en el derecho continental es los bienes la regulación de los bienes de dominio público, los bienes demaniales, ¿no? Entonces, y aparte, Sting estaba insistiendo mucho, dice, y yo decía, sí, sí, en eso me he fijado yo también, que lo más parecido a lo que nosotros queremos hacer es la regulación del espectro radioeléctrico.
que es el espectro, que en realidad tú me dices, bueno, el espectro radioeléctrico, ¿qué es el espectro Son estas ondas hertzianas que al fin y al cabo se le conceden certificaciones, sí, permisos, se conceden permisos a televisiones y radios para poder pillar estas ondas y tener, bueno, pues tu estación, para tener tu televisión. Y hay unas normas europeas, directivas europeas que dicen, esto es lo que hay, como el Reglamento General de Protección de Datos, pero está centrado en esto. Hay unas directivas europeas que establecen cuáles son lo básico respecto a esta regulación y cada uno de los países miembros tiene regulación y lo que hace es que regula la gestión, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es definir qué es ciberespacio para poder saber definir qué parte del mismo se va a declarar bien de dominio público, porque en el espectro radioeléctrico son las ondas, ¿no? Como bien finito, que son las eh, declaradas como bien de dominio público y a partir de ahí ¡pum!, se desarrolla toda una regulación de acceso democrático. Entonces nosotros queremos basarnos en esta regulación, ya sea una regulación muy parecida del ciberespacio en su conjunto, porque claro, cada regulación que hay lo que hace es que tapa un agujero, pero el agua sale ¡pum!, disparada por otro, disparada por otro, disparada por otro, como hacemos en el paper, es compararlo con, bueno, no lo voy a decir para que no voy a contar todo el paper, que eso no tiene gracia. Y entonces, la cosa es que la regulación del ciberespacio sería una regulación muy parecida al espectro radioeléctrico, donde se conceden certificaciones y permisos para poder actuar en territorio europeo, reconociéndolo bien de dominio público, que ahí tenemos ya, esto es un plan de vida, o sea, es un plan de vida, o sea, esto no se va a lograr en 10 años, se va a lograr en más, pero se le conceden permisos para que mm, bueno, un paso atrás. La declaración de bien de manial o de bien de dominio público del espacio radioeléctrico es algo muy característico porque no tiene las características de un bien de dominio público. No se puede embargar, etcétera. Pero, por otro lado, como en el espacio radioeléctrico también hay tantos derechos fundamentales que están en juego, como el de libertad de expresión, también el de privacidad, o sea, son muchos derechos fundamentales que están en juego por su posición o eh, su ¿cómo se dice? Es un bien finito, o sea, no es infinito, es finito. Ah, hay una regulación europea que esto no es paralelo al ciberespacio y además, sobre todo, que esto me parece importante junto con lo de los derechos fundamentales que hay en juego, sobre todo para que quien acceda de manera democrática al espectro radioeléctrico pueda ejercer su derecho a estar ahí, pero sin que cause daño a los otros actores que están participando o tienen presencia en el espacio radioeléctrico. Lo mismo en el ciberespacio, ¿por qué no? Entonces, esto es un plan de vida de defensa a ultranza de una teoría que probablemente irá cogiendo formas distintas, pero con una esencia arraigada, pero es nuestro plan para poder salvar un territorio, porque claro, estos modelos de negocio están adaptados a los principios y valores estadounidenses, nada que ver con la regulación, con los valores y con los principios europeos, porque Estados Unidos se rige por la libertad, la mal llamada libertad en Europa, ¿no? La libertad estadounidense es la libertad que es freedom and liberty, que es la libertad individual y la libertad colectiva, pero fundamentalmente reconocida en el mundo offline, pero sobre todo online, que aquí es por eso este libre albedrío con los datos, con los modelos de negocio, con ahora te, con el chat GPT, con escanear el iris para ver que tú eres humano y no eres máquina, y eso lo que hago es que pongo esta información almacenada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no puede pasar en Europa ni de broma, pero es que entran con calzador por todos los lados, ¿no? Y hay muchos defensores en Europa de este modelo neoliberal de modelo de negocio. Entonces, es la manera que vemos nosotros. Ahí el problema es que si os aplica al conjunto del mundo o al final es un poco lo que suele defender la gente que Estados Unidos
ahora mismo Asia o China crece a una velocidad y Europa crece a otra y siempre le echan, por ejemplo, con cualquier ley de privacidad que se haga, esté bien, esté mal, tenga sus defectos, tenga sus virtudes, siempre parece que es como un contraproducente, muchas veces igual con razón, otras veces sin razón, pero siempre se ve como la ley o la burocracia europea como un problema. Y claro, ese ciberespacio, al final también es un poco de, por un lado, habría que detallar para que no cuarte la libertad de los individuos, porque al final muchas veces también el espectro radiofónico, tal, muchas veces impide que tú puedas usar eso, al final está en manos de 4 compañías, 4 empresas y su acceso está súper limitado y cómo esto encajaría en el tema como global. Es como un poco lo que se comenta con el cambio climático, de que o intentas activar a todo el mundo de alguna forma o en pequeñas parcelas parece complicado e incluso puede ser contraproducente. Es un planteamiento que tiene un desarrollo enorme todavía. Lo presentamos en un workshop en el Santa Fe Institute en Nuevo México, que había gente interesantísima y ya vinieron ONGs tochísimas diciendo, yo quiero participar en este paper. Después ya hay cosas que no voy a nombrar porque están a medio camino y todavía tenemos que evolucionar en esas ideas, pero también tenemos soluciones al planteamiento de la globalidad y también tenemos antecedentes de qué pasa con sus servidores que pertenecen a empresas privadas, ¿no? Eso también tiene tela. Buah, mucho trabajo por delante, ¿eh? ¡Buf! No sabes tú cuánto. Sí, 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 esa Pero no pasará. me puedo quedar en los algoritmos, que al fin y al cabo es como esto, ¿no? Mirar con microscopio. Sí, 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 es un proyecto muy, muy ambicioso el que tenéis por delante, la verdad, pero son de estas cosas que sabes que son luchas largas. sí, 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 pero valen la pena. Levanta muchas ampollas, ¿eh? Cuando lo comentamos. En el mismo Santa Fe Institute, la gente técnica, pero que ingenieros, ingenieras, pero que incluso están a favor de una privacidad y de una ética, se le ponen los pelos como escarpias. Cuando hablas con esto, a mí me parece increíble que se le pongan los pelos como escarpias. Me parece una muy buena señal, ¿no? Porque si levantan ampollas será por algo. Muchas veces hay cosas que no estás de acuerdo hasta que 10 años más tarde aplaudes la medida. Un claro ejemplo suele ser aquí la ley antitabaco, que cuando Sí, se aplicó todo el mundo la veía mal, y incluso fumadores y no fumadores, y pues a día de hoy nadie se plantea que fuera normal fumar en las comidas o en las cenas o en los colegios o en los hospitales. O algo más cercano a la peatonalización. A día de hoy, que te digan que la plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, donde está la catedral, ahí aparcaban los coches, te suena terrorífico y no hace tantos años que podían pasar y aparcar ahí los coches. Y son pequeñas cosas que cuando se hicieron sonaban a desastre y a día de hoy ni te planteas otra cosa. Para mí, personalmente, creo que lo positivo, si llega o no a una solución en un futuro que al final es complejo o tal, que haya este debate, que haya esta preocupación, que haya ya empresas grandes como Apple que lo tengan como discurso por interés o por no interés, me parece. pero yo no me lo creo. A mí me parece una tomadura de pelo increíble. En general a todos, sobre todo los del sector más marketingianos, que estamos en el sector de marketing, todo apunta a un poco a tomadura de pelo. Pero la realidad es que a raíz de ese marketing, sí que es cierto que ahí se escucha, la gente, con estos datos, por la realidad, empiezan a crear conciencia de igual en el próximo formulario me pienso 2 veces si meter mis datos o no meter mis datos. Aquí lo ideal sería que a partir de evangelización, formación, los usuarios, los clientes fuesen capaces de saber si una web está cumpliendo con ciertos requisitos o no. Pero es que es tremendamente difícil y sobre todo el tema de la recopilación de datos es un tema transparente. Entonces, si a nosotros nos cuesta, incluso hay ciertas barreras de
vale, lo que sale de la web, sé qué es lo que sale de la web, pero vamos a llegar a un futuro donde lo que sale de la web igual es un identificador del usuario y todo ocurra en los servidores de la compañía. ¿Cómo auditamos todo eso? ¿O cómo vemos el recorrido que tienen nuestros datos a esos vendedores, a ese mercado de datos? Me parece un tema que al final, claro, es complejo y es como, o hay un policía que de vez en cuando entra ahí en esos servidores y se pone a auditarlo de alguna forma, o a la larga, no lo sé personalmente, no lo sé. Y un poco por cerrar, ¿qué consejos le darías a la gente de a pie, ¿no? Esa gente que está empezando a, bueno, a darse cuenta de que los servicios gratuitos, no eran tan gratuitos, sino que bueno, pues se financian a través de sus datos y que, bueno, la moneda de cambio son sus datos al final, ¿no? ¿Qué les dirías a esa gente, no? Gente, yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho gente que dice, no, a mí me da igual, a mí con que me den el servicio gratis, a mí mis datos, que hagan lo que quieran con ellos, que yo no tengo nada que esconder. Sinceramente, yo no conozco a nadie que no tenga nada que esconder, pero yo no hablo de un secreto de tuve un affair con alguien y no quiero que nadie lo sepa. No, no me refiero a eso. Tu vida privada es tuya, punto y pelota. Tus sueños son tuyos, tus aspiraciones son tuyos, tu futuro, lo que quieras hacer mañana, cuánto quieras a tu marido, a tu novio, a tu amante, a tus hijos, a quien sea, es tuyo. Entonces, eso vale mucho la pena tenerlo contigo, porque estoy hablando de emociones, pero estas emociones al fin y al cabo pueden tener y tienen de hecho, una traducción en forma de datos y de comercialización por parte de corporaciones y de administraciones públicas también. No lo comercializan, pero lo utilizan. Entonces, el mantener todo eso en secreto tuyo porque te pertenece es una manera de proteger tu vida y que todas estas decisiones algorítmicas, las cuales estamos hablando, no tengan este impacto en tu vida, como ya lo está teniendo, pero no eres consciente. Por ejemplo, pongo un ejemplo, voy a decirlo muy rápido. En el Ayuntamiento de Ámsterdam hay un sistema un buzón de quejas de todos los barrios de la ciudad de Ámsterdam donde todo el mundo puede ir a dejar su queja. Pues no sé, cualquiera. Entonces, muchas quejas de el camión de la basura pasa a tal hora y me despierta, porque no puede pasar a tales horas que las aceras están sucias, que porque no las limpian más y que es a tales horas que mi calle está llena de tráfico, porque no la hacen peatonal, que tal y que cual. Entonces, ellos tienen una ley que dice que solo que en un máximo de 2 semanas esa queja tiene que ser respondida. Entonces hay un algoritmo que va repartiendo a los departamentos del ayuntamiento las quejas. Entonces, el 90% de las quejas viene de barrios ricos. Y al final tenemos a barrios ricos que están más limpios, barrios ricos que tienen más calles peatonales, barrios ricos que el camión de la basura pasa a horas que no molesta a nadie, barrios ricos que son pues todavía más fáciles de vivir y convivir, etcétera. ¿Pero por qué? Porque los barrios pobres son gente desastrada, desordenada, que le da igual. No, tienen otras cosas en las cuales pensar y dedicarse, que si hay una hojita de más en la acera o si el camión de la basura pasa a tal hora que a lo mejor es la hora que se está levantando, que le da exactamente igual. Entonces, un algoritmo que no tiene ningún tipo, y estoy un poco desviándome, ningún tipo de problemas de privacidad, está cometiendo discriminación, ¿no? Entonces, para que vean lo importante, me desvío por completo, lo importante, porque esto es algo que quería decir antes, lo importante es que tener a un ser humano dándose cuenta, o sea, una persona ahí presente, teniendo en cuenta cuáles son las que están convirtiendo y que cada vez hay más desigualdad precisamente por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo que iba, eso en primer lugar, que se den cuenta de eso. Y en segundo lugar, siempre hay, o casi siempre hay, y se lo pueden buscar en Google, una aplicación que hace el mismo trabajo, pero de manera ética. Siempre. Que a lo mejor, por ejemplo, yo utilizo ProtonMail, como ustedes vieron, utilizo Brave, y entonces que intenta sustituir a los gigantes tecnológicos precisamente para que no recopilen esa información.
hasta que tú no le cuentes cómo impacta en su vida, la gente no va a reaccionar. Y eso se va a empezar a notar dentro de unos años. Todavía no estamos notando tanto. Pero aún así es difícil porque al final es como eres una outsider, estás fuera del mundillo, porque es como, no quiere, es como si ahora mismo en el mundo laboral no tienes LinkedIn porque no quieres compartir tus datos con a abrirte al mundo. Sabes que si no tienes LinkedIn no vas a tener oportunidades laborales. Pasa igual con Instagram, si no tienes Instagram, tu círculo Sí, no, puede no, estar totalmente excluido. de acuerdo. Entonces es como complicado porque es como hay ciertas cosas que sí que es fácil sustituir con unas alternativas y a veces hay que ser conscientes de mejor la alternativa, aunque pierda cierta funcionalidad, que la otra, más que nada incluso para partir la balanza, para no poner todas las huevas en un mismo proveedor, aparte de repartir, hacer un poco más de justicia, aunque solo sea por eso, pero el tema es que no es siempre fácil el tema de elegir esas alternativas porque muchas veces te suponen propiamente una exclusión. Bueno, se supone que eso lo va a medio arreglar la ley de mercados digitales, ¿no? La Digital Market Act, que lo que va a hacer es regular los mercados digitales, fundamentalmente a los gatekeepers, ¿no? Precisamente a todos estos grandes grupos de empresas que lo que están haciendo es cortar las posibilidades de innovación y de crear y que existan, ¿no? Que se crean empresas que esto puedan suponer alguna competencia. Pero claro, como la ideología neoliberal es competir a saco, ah, aquí no se colabora, sino que se compite, pues se matan todas las posibilidades. Se supone que eso lo va a arreglar un poco, pero bueno, yo sinceramente, y por otro lado también se supone que lo va a arreglar también un poco la ley de inteligencia artificial, pero yo no las tengo todas conmigo porque regula solamente la tecnología y no el impacto social. O sea, arreglas el sesgo técnico, pero no arreglas el sesgo social. O sea, nos quedamos en la misma. Y ahora, con los últimos cambios que han habido, donde incluso los que son de un riesgo alto van a tener una salida de escape mayor de la que tenían antes con los últimos cambios que han habido. Que tengo que estudiarlos un poquito más. O sea, que tienes mucho trabajo por delante. Mucho trabajo, sí, sí, la verdad es que sí. Pues nada, te seguiremos y oye, igual cuando saques el nuevo paper o dentro de un tiempito, cuando acabéis de evolucionar todas estas ideas, estos proyectos, oye, igual te volvemos a contactar para que vengas a contarnos cómo va. Sería genial, claro que sí. Es súper interesante, a mí me ha encantado, la verdad, todo lo que nos has contado. Nos llevamos muchas cosas en las que pensar, ¿no? En las que bueno, cada vez ya somos más conscientes y que creo que hace mucha falta este tipo de mensajes para la gente de la industria y para la gente de fuera de la industria, ¿no? Que lo que decíamos ahora, que mucha gente no es consciente de hasta qué punto eh, están vendiendo sus vidas, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias, Manuela, por aceptar nuestra invitación. La verdad es que es un lujazo tenerte aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Yo también me lo he pasado muy bien. Nos alegramos de que te hayas llevado por lo menos un rato agradable. Gracias, Lais, también por venir como siempre y gracias a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Simplemente nos despedimos y esperamos que nos escuchéis en el próximo podcast. Muchas gracias a todos. Únete a la comunidad en datola.es y si quieres participar activamente, envíanos un email con tu idea a info@datola.es. ¡Súbete a la ola!